El celo que me consume. Es el tema en esta mañana. Todos tenemos algún área en nuestra vida, algún aspecto en el cual somos más tolerantes y otros no somos tan tolerantes. Es más, cuando lo vemos, lo escuchamos, a veces nos enardecemos o nos asombramos y nos consume el celo por aquello que no aprobamos, no aceptamos o simplemente vemos que está mal conforme a nuestro parecer. Por ejemplo, un profesor de idioma español, de repente pasa a alguien a corregir, a escribir en el pizarrón, uno de los alumnos, y escribe del verbo hacer, lo escribe con H y con C. No, está bien. Lo escribe sin H y con Z, por ejemplo. El profesor dice, no, pará. Ponelo bien. O sea, no lo puede dejar pasar. Porque está metido en su propio, casi en su propio ser. Un albañil experimentado de repente manda a un muchacho a construir, preparar hormigón para llenar las columnas de una estructura por un edificio de 3 pisos, por decir algo, ¿no? Ya, contentísimo el muchacho va, prepara la hormigonera y pone 5 baldes de arena, 4 baldes de pedregullo y 1 de porro. Capaz que para el que no sabe nada dice, está bien, preparar el material, pero el que sabe dice, no, ¿qué estás haciendo? Entonces no va a caer después todo el edificio. No es la proporción adecuada. Entonces en ese momento uno se sale de sí y dice, ¿qué hiciste? ¿No fue lo que te dije? ¿Les ha pasado eso en algún área? Un estudiante de Biblia, de repente escucha el mensaje, lo que sea, que dice, sí, es como Abraham, cuando salió del arca, dice, no, pará. O sea, no lo puede sufrir ese error o lo que sea en ese momento, ¿no? Y yo pregunto, ¿qué es lo que despierta tu fuego? ¿Qué es lo que despierta tu celo de decir, no, pará? ¿Qué es lo que lo hace? Y a veces son cosas que no tienen nada que ver con los asuntos espirituales de los cielos, de la santidad, de la justicia de Dios, los que despiertan más el celo de los mismos creyentes que las cosas que pertenecen a Dios. Y eso no podría ser en ninguna manera. Una mentira. Aquí está, mintió, ya está. Pero hay otro que dice, no, pará, eso no es así. O sea, nos obliga en alguna manera a ir al choque, como se dice, por el mismo celo. O lo que me sucede comúnmente a mí, si alguien abre un pasaje, utiliza un versículo sacándolo de contexto para darle fundamento a una doctrina errada, yo no puedo quedarme callado. No, pará, eso no es lo que dice el versículo. O sea, me consume si me quedo callado. O sea, entonces ese fuego que me consume es lo que me lleva a una acción. Yo me pregunto, ¿hubo alguna cosa que despertara ese celo en el Señor Jesucristo? ¿Hubo alguna cosa que mientras Él estuvo acá caminando entre nosotros despertara ese celo? Porque estuvo entre pecadores, comió entre publicanos, caminó, tocó a leprosos, debatió con los grandes fariseos. ¿Qué cosa despertaba su celo o despertó su celo? Que encontramos acá en la palabra de Dios. Estamos estudiando el Evangelio según San Juan. Vamos a ver ahí en Juan capítulo 2. Juan capítulo 2, versículos 13 en adelante. Y ahí Juan capítulo 2, versículos 13 en adelante dice, estaba cerca la Pascua de los judíos y subió Jesús a Jerusalén y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas
y a los cambistas allí sentados. Y haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos, y las ovejas y los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas, y volcó las mesas. Y dijo a los que vendían palomas: quitad aquí esto, y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Entonces se acordaron sus discípulos que está escrito: el celo de tu casa me consume. Y los judíos respondieron y le dijeron: ¿qué señal nos muestras, ya que haces esto? Respondió Jesús y les dijo: destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Dijeron luego los judíos: en 46 años fue edificado este templo, y tú en 3 días lo levantarás. Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto y creyeron la escritura y la palabra que Jesús había dicho. Estando en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre, viendo las señales que hacía, pero Jesús mismo no se fiaba de ellos, porque conocía a todos y no tenía necesidad que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. Hasta ahí la lectura. Él hablaba de su cuerpo, aclara acá el escritor, acá el evangelista Juan, cuando escribe estas cosas. Pero es interesante notar cuándo sucede este hecho de la limpieza en el templo. Estamos en el inicio del ministerio del Señor Jesucristo. El primer milagro ya había sucedido en las bodas de Canaán, que nos mostraba la ilustración de cómo se pasa del legalismo a lo espiritual, de lo exterior a lo interior, aquella conversión, como explicábamos, del agua en el vino. Pero cuando buscamos este pasaje en los otros evangelios sinópticos, no lo encontramos al inicio. Encontramos que ellos describen una limpieza del templo justo después de la entrada triunfal en Jerusalén, antes de su muerte y crucifixión y muerte. Y acá lo pone al inicio del ministerio. ¿Alguno se equivoca de estos dos? Para mí son dos escenas absolutamente diferentes. Son dos ocasiones distintas en las cuales se sucede este hecho, y cuando miramos los detalles de uno y otro, que no lo vamos a analizar ahora, vemos varias diferencias entre ellos. Cuando en los otros evangelios habla de lo sucedido, ya la popularidad de Jesús era grande, ya la oposición era tremenda, ya estaba en el cejo y cejo de todos los escribas, de todos los fariseos, de todos los líderes religiosos, y cuando sucede aquello hay confrontación con la guardia del templo, con todos los demás. Pero acá no vemos ninguna de estas cosas, solamente un leve comentario allí. Los judíos se respondieron y dijeron: ¿qué señal nos muestras, ya que haces esto? Pero no vemos ningún altercado ni confrontación. Entonces, perfectamente, creo que son dos ocasiones distintas, porque después después de esta ocasión el ministerio no se enfoca en Jerusalén, sino va a Capernaum, Galilea, toda esta zona. Cuando vuelve recién, después de 3 años, ¿no?, a Jerusalén, después de aquella entrada triunfal, entonces vuelve a hacer eso, ¿no? Y sucede de otra manera. Están todos los discípulos allí, acá estaban solamente algunos, ¿no? Entre ellos Leví estaría allí, Mateo, por eso también después puede escribirlo allí en Mateo. Por eso digo que son diferentes ocasiones o circunstancias estas, ¿no? Entonces, la enseñanza de ser lineal con su ministerio, así como fue la elección del primer milagro para mostrar una transición del legalismo a lo espiritual, aquí en esta primer señal, podemos decir pública o para los presentes, también hay una enseñanza lineal en cuanto a un proceso de lo que está sucediendo, un cambio que está sucediendo necesariamente ahora en la adoración. Antes ritualismo exterior, ahora
la verdadera adoración. ¿Dónde se centra la adoración? ¿Cuál es la adoración y expresión correcta de la devoción del hombre hacia Dios, de su piedad hacia Dios? ¿No? Y el versículo 21, vamos a reiterar, mas él hablaba del templo de su cuerpo. Vamos a ver ese cambio que dijimos que después lo va a decir con la samaritana de nuevo. Dios busca verdaderos adoradores que le adoren en espíritu y en verdad, ya no en la estructura, sino en el templo de su propio cuerpo, ¿no? Qué interesante, ¿no? Y además muy ilustrativo lo que usa aquí, porque hace una conexión de la nada. Casi no tiene sentido la conexión que hace entre lo que acaba de suceder entre el templo aquel y automáticamente habla de la expresión de lo que va a suceder con su cuerpo, y él hablaba de su propio cuerpo, ¿no? Cómo conecta los dos de una manera maravillosa, y no hay ningún desperdicio en las palabras del Señor Jesucristo, ni en las acciones, ni en los procedimientos, ni en los tiempos, ¿no? Todo es perfecto y magnífico, y todo tiene un lugar para nuestra enseñanza, nuestro crecimiento. Esto es lo que tenemos que ir aprendiendo a mirar nosotros. Tenemos un cuerpo, y así como en aquel gesto que hace, en aquel momento en el cual se enardece en su celo que le consume y vuelca aquella mesa de los cambistas y saca a los que están vendiendo ganado y han dicho de la casa de mi padre, una casa de mercado nada más, está hablando, no se está cumpliendo en su integridad el propósito por el cual estaba esto levantado. Y así nos va a hablar a nosotros de la necesidad de observar nuestras vidas, nuestros cuerpos, a ver con cuánta integridad en este templo nosotros también somos capaces de glorificar a nuestro Dios y rendirle un verdadero culto. En primer lugar, entonces, vamos a ver el despropósito del templo. El despropósito del templo, versículos 13 allí al 17, decía que estaba cerca la hora de la Pascua. Eso ya nos ubica culturalmente en un tiempo de mucha gente, visitantes de todas las regiones, de todos los lugares, aglomeración, todos para la celebración de la Pascua de los judíos. Y subió también Jesús a Jerusalén como todos los demás, y halló en el templo los que vendían bueyes, ovejas y palomas, y los cambistas allí sentados, y haciéndose un azote de cuerdas echó fuera del templo a todos, y las ovejas y los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas ahí, y siguió. O sea, no pudo contenerse, pero no era porque no tuviese dominio de su cuerpo, tampoco, porque a veces nosotros podemos salirnos, como se dice, de las casillas sin propósito. Pero no es eso lo que sucede acá. Acá había un celo santo, porque se estaba realizando un despropósito del templo y lo que se debía hacer en aquel lugar, ¿no? Dice, le han hecho casa de mercado. Cuando vemos los otros evangelios, la palabra es más severa, dice cueva de ladrones, porque ahí le habla directamente a los líderes religiosos. Acá no le está hablando de los líderes religiosos, sino a aquella gente que se vio afectada, y le dice casa de mercado, ¿no? Son ocasiones, dijimos, diferentes. Ahora, agarró aquellas mesas de los cambistas y las tiró. ¿Por qué había mesas para cambistas? Cambio de dinero. Estábamos en el Imperio Romano, la moneda que se usaba, ¿cuál era? La moneda romana, pero la ley establecía que se había de pagar el servicio de la ceremonia, del culto, de los sacrificios, de todo lo que se fuera a hacer en lo que era el ciclo. Con medio ciclo establecía el libro de Levítico. Entonces era necesario que hubiese una mesa de cambio, ¿no? Y ahí estaban los oportunistas, montones de gentes,
todos necesitando cambios, era el renegocio una de las primeras casas de cambio redituables, ¿no? Además estaban, la ley establecía, se les puede leer yo ahí en Levítico 14, Levítico 14, 22, 21 decía: mas si fuere pobre y no tuvieres para tanto, entonces tomarás un cordero para ser ofrecido como ofrenda mecida por la culpa, para reconciliarte, y una décima de flor de harina amasada con aceite para ofrenda, y un log de aceite, y 2 tórtolas o 2 palomios según puedan. Uno será para expiación por el pecado y otro para el holocausto. O sea, esa era la ofrenda más baja que había, el palomio o la tórtola. Claro, cuando pensamos en los viajeros de largas distancias, no andaban con jaulitas. Algunos capaz que sí llevaban sus jaulas, pero para otros resultaba más sencillo llegar allí y comprar, sabiendo que hay un mercado, ¿no? Ahí estarían la reventa de precios, las palomas, las tórtolas. Claro, pero estaba la gente que capaz que podía presentar el sacrificio que podía presentar, pero siempre el regateo siempre estuvo en todos lados y todos los tiempos. Y ¿cuál es la ofrenda mínima? Esa, bueno, podían pagarla, compraban la ofrenda mínima, que eran las tortas, los palomios, y la ofrecían en sacrificio. Los que vendían ganado, bueyes, ovejas. Creo que nos hagamos una pequeña idea de lo que estaba sucediendo en el templo. Si bien habían 3 atrios, estamos hablando que esto estaría en el atrio exterior, el atrio de los gentiles, ¿no? En toda esa zona previa a la entrada del lugar santo y todos los otros atrios, ¿no? De los varones. Estaría todo esto allí, un gran mercado. Pero pienso, en lugar del aroma del incienso, olor fragante, agradable a Dios, que representaba las oraciones de los santos de su pueblo, ¿saben qué aroma habría en aquel lugar? ¿Han estado donde estaban alguna vez? Tal vez en las criollas acá en San José, en medio de los animales, en esos recintos, el vaho, el vapor a cuero, a piel de oveja, de buey, la necesidad de los animales, todas esas cosas estarían infectando todo el aire, ¿no? Y no puedo ponerme en el lugar del Señor Jesucristo, en la consideración de lo santo, sublime, lo justo, lo perfecto, y de repente entrar al templo en el día de la Pascua, en el día más sagrado del pueblo de Israel, para recordar la liberación por sangre, que era un símbolo de su propia muerte, entrar allí y ser recibido por todos estos vapores, estas cosas, este mercado. Claro que el celo de su casa le iba a consumir, iba a tener una reacción contra todos aquellos. El celo se despierta y le lleva a la acción. Él mira aquello y dice: un despropósito absoluto. Un despropósito. Y los discípulos se acordaron, dice, del Salmo 69, versículo 9, cuando dice el rey, dice: el celo de tu casa me consume, en una forma profética, ¿no? Y en segundo lugar, vamos a ver el propósito del cuerpo, el propósito del templo del cuerpo. El templo del cuerpo. Así el versículo 18 en adelante. Y los judíos respondieron y le dijeron: ¿qué señal nos muestras, ya que haces esto? Respondió Jesús y les dijo: destruid este templo y en 3 días lo levantaré. No dice destruiré, destruir. O sea, tal vez podría darse alguna lectura de los deseos en los corazones de destruirle ya, aunque no era el tiempo. Dice: destruir este templo. O sea, como ese desafío, o sea, y algo que iba a suceder, y en 3 días lo levantaré. Dijeron luego los judíos: en 46 años fue edificado este templo, y tú en 3 días lo levantarás.
mas él hablaba del templo de su cuerpo. Por tanto, cuando resucitó entre los muertos, los discípulos se acordaron que había dicho esto y creyeron la escritura y la palabra que Jesús había hablado. Ahora, si lo pensamos bien, miramos los esplendores de los templos. ¿Tendría algún esplendor maravilloso aquel templo en Jerusalén? Claro que lo tenía. Las medidas perfectas, diseñado, las columnas grandes, blancas, los adornos, los diferentes recintos para diferentes cosas. Claro que tenía su ordenamiento, sus lugares preciosos. Pero cuando miramos el templo del cuerpo, ¿es menos apreciable que ese templo? No tenemos preciosas columnas blancas, le llamamos esqueleto, sistema óseo, que sostienen toda la estructura del cuerpo. No tenemos diferentes recámaras en nosotros para diferentes ocasiones. Tenemos la biblioteca del conocimiento. Tenemos instrumentos, la sala de los instrumentos de cuerda para el canto, para la alabanza. Tenemos un lugar resguardado para los tesoros, un recinto sagrado que es el corazón, ¿no? Si quisiéramos hacerlo un poco poético a las cosas, tenemos el lugar para la diversión, el desenfreno, que no es correcto, ¿no? Pero a veces sucede en el recinto de lo que es la mente. Y para ordenar todo este sistema, todo este templo, tenemos oficiales, tenemos encargados de todo ello. Nos gustaría poder poner allí en el corazón al Señor honestidad, pero a veces lo sacamos de allí y es destituido por otro, por el Señor injusto. Tenemos al Señor orgullo tal vez en nuestra mente dirigiendo todas las cosas, y así podríamos poner a un montón de personajes. El Señor risa para la diversión, tenemos una cárcel dentro de nosotros mismos para nuestros profundos secretos. Tenemos diferentes recintos y diferentes organizadores. Esta idea la saco del libro de Juan Bunyan, cuando escribe su... escribe otro más que me gusta mucho más, que es Alma Humana. Alma Humana, cómo se describe aquella creación perfecta como un templo, un castillo, y hay diferentes personajes guiándolos todas las cosas, que un día lo podemos leer. Re interesante, ¿no? Y no se encuentra en librerías, ¿no? Fue una edición que desapareció, ¿no? Pero el cuerpo humano fue diseñado perfecto. ¿Para qué? Para dar gloria a nuestro Dios, para crear alabanza, para honrarle. Y a veces en nuestra vida, en nuestro ser, encontramos un despropósito, como lo encontró el Señor Jesucristo cuando entró por las puertas del templo, allí en Jerusalén, por sus atrios. ¿Es un despropósito en nuestro cuerpo? ¿Qué es lo que se sucede en nosotros? ¿Qué es lo que se sucede en nuestros diferentes recintos en relación a nuestro Dios? Qué preciosa esa conexión que hace el Señor. De la nada. Templo físico, templo de su cuerpo. Él hablaba del templo de su cuerpo y cómo hace ese pasaje, esa transición, para que nosotros la tengamos en cuenta en lo que es nuestra adoración. La limpieza del templo revela todas esas verdades que realmente están tomándonos. Pero si no limpiamos nuestro templo, y no hablamos de la sangre, del azúcar, de estas cosas, que a veces, bueno, sí, limpiar un poco de estas cosas que dañan a nuestro cuerpo, pero a veces por el sistema de alimentación que tenemos ya eso es bastante complicado. Pero todo nuestro cuerpo debiera apuntar a una misión, sujetarse a una autoridad que está por arriba, que es el mismo Señor Jesucristo. Entonces, este pasaje nos desafía a reevaluarnos, nos desafía a reevaluar nuestras prácticas comunes diarias,
a reevaluar nuestros sentimientos, nuestros sentidos, nuestra organización, nuestros proyectos, nuestras metas, para que cada uno de ellos responda a Cristo, para que si Él viniera a nuestra vida y abriera todos nuestros rincones, le consumiría ayer y tiraría todas las cosas que hay allí en las mesas de cambio de nuestro corazón, en los marcados de nuestra mente. ¿Cuántas cosas, características del que hacen nuestra vida diferente los unos de los otros, realmente están en una disposición sincera, en el sentir de decir, soy templo del Espíritu Santo de Dios? ¿O lo dejamos eso al despropósito? A veces hemos caído en esa desidia de pensar que el templo de la adoración se restringe al recinto de las paredes en las cuales donde nos congregamos, y solamente para esas ocasiones hacemos disposiciones especiales para con este otro templo, porque decimos, lo levanto temprano en la mañana, le pongo el despertador para que salga el domingo, me arreglo, vengo, me dispongo a sentarme a escuchar, abro las ventanas perceptivas, ¿no? Los sentidos. A veces pensamos y nos desentendemos en eso nada más, de que esto es el templo del cual debemos cuidar, cuando el templo somos nosotros. Y aún como cuerpo unido en comunión, somos un templo también, no las paredes, sino nosotros cuando nos congregamos somos el templo visible de Dios en este mundo. Por tanto, lo que sucede en nuestras vidas es importante. Lo que sucede en nuestras vidas es importante. Imagínense ustedes que tenemos este saloncito y dicen, bueno, vamos a intentar sacarle más provecho. No lo estamos usando los viernes de noche. ¿Por qué no lo alquilamos para un baile? Podemos sacarle provecho, ¿no? Tenemos ganancias, mejoramos después lo que es la actividad el domingo acá, podemos traer otras cosas más lindas, comprar más mobiliario, pero a veces eso que choca, cualquiera se resiente su suelo y dice, ¿qué va a hacer? No, pero ¿y nuestra vida? Nuestra vida es un templo. O sea, no solamente la hora que disponemos para la actividad conjunta, sino toda ella es importante y es de valor lo que sucede allí. Saben que en el tiempo del Señor Jesucristo había dos corrientes de pensamiento en relación al cuerpo, que estaban los epicúreos, que no es la fábrica de pastas, la epicuria. Los epicúreos serían los carnales hoy día, ¿no? Los que dicen que el cuerpo es justamente para el desenfreno, para el disfrute, para hacer lo que uno quiera, para el placer, para todas esas cosas que está separado del espíritu. Y después estaban los estoicos, ¿no? Que eran los que decían que miraban al cuerpo como una ventana para todo lo malo y había que someterlo, restringirlo, sujetarlo con las peores cadenas, y de ahí viene el ascetismo religioso de las privaciones de una cosa y de otra. O sea, los dos puntos son malos, porque somos un ser íntegro, espíritu, alma y cuerpo. Y todo ello en sí conforma lo que es el templo del Espíritu Santo. Algunos dicen, bueno, yo he separado en mi vida una pequeña recámara allí en el área de los sentimientos, de los pensamientos. Y digo, Señor, tengo un lugar para ti. Tengo un lugarcito para ti en mi vida. Ven a vivir allí. Y le guardamos esa pequeña recámara. Y la cerramos con llave y de repente en los tiempos de oración o en las reuniones las abrimos. Señor, sal de este momento y manifiéstate en mi vida en este momento. Pero solo ahí, solo cuando estoy orando, cuando estoy en la reunión, y después métete de nuevo en la recámara, en ese lugarcito escondido, porque tengo otras disposiciones para mi vida. Tengo otras disposiciones que no tienen nada que ver contigo para lo que sigue sucediendo
en mi cuerpo fuera de esos tiempos. Fuimos diseñados para la alabanza y la gloria de Dios. Ese es el gran propósito de nuestras vidas. Y la humanidad está así como la vemos porque no está cumpliendo su propósito. Es más, están todos envanecidos en sus propios razonamientos. Están considerando el culto a las criaturas en lugar de a Dios. Hoy día, en esa cultura, como vimos el otro domingo, aún se está considerando la percepción del espíritu animal como una forma de identificación a través de los Tenians y cosas así, ¿no? El hombre desvirtúa de las mayores formas posibles los propósitos que Dios tiene para su vida. Pero claro, sabemos que ese sí es el enemigo que ha enseguecido el entendimiento de los incrédulos, etcétera, etcétera. Y lo ha logrado. Ha tenido un gran éxito, pero que no lo tenga en nuestras vidas como creyentes. Que no tenga ese éxito en nuestras vidas como creyentes. Casa de mercado, o más adelante, como dice, cueva de ladrones. Le robamos la preeminencia a Cristo. ¿Cuántas cosas le roban la preeminencia? En nuestras propias vidas, en el día a día, ¿no? En el corazón a veces ponemos la mesa de los intereses personales. Eso tiene que dar ganancia siempre. Mis intereses personales tienen que dar ganancia. Si algo no es de mi interés, no se hace como a mí me gusta que se deba hacer, entonces está mal. Fuera. Pero no son mis intereses, ni por más que yo me gusta que ver las cosas como me gustan a mí, eso le sucede a cada uno, debemos aún eso rendirlo. Aún eso rendirlo. Dice, no, lo que le agrade a el Señor. O sea, en la dirección de nuestra vida ponemos a dirigir a veces al Señor yo, al ego, ¿no? En lo que es, en la figura de lo que es un templo. En la mesa de los sacrificios manejamos a veces en nuestra vida y hacemos consideraciones de qué es lo que me implica menor esfuerzo, menor tiempo, menor en qué más puedo escatimar, ¿no? En la mesa de los sacrificios ponemos la tórtola, la paloma, no los sacrificios, porque es lo mínimo aceptable delante del Señor, ¿no? Y en las oraciones, ya que esto es un templo, un sistema con sus diferentes magistrados gobernándolo todas las cosas, hacemos una carta, nuestras oraciones terminan siendo una carta de reclamo dictada por el sindicato del alma, las cosas que yo quiero. No importa los intereses del dueño, o sea, de nuestro dueño que es nuestro Señor, nuestro jefe, o sea, mis intereses nada más. Vamos a leer un par de versículos ahí en 1 Corintios 13. 1 Corintios 3, capítulo 3, 1 Corintios capítulo 3, versículos 16, 17. Aquí el apóstol Pablo utiliza la figura también del templo en las vidas. 1 Corintios 3, 16 dice: ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruye el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Tremendo desafío le da el apóstol Pablo acá en cuanto a lo que es la edificación de las vidas, el esfuerzo que se pone al edificar la vida de los hermanos. Dice, no estamos edificando la cucha del perro, que lo hago con las tablas que me sobraron y los recortes de chapa que tengo. Dice, sois templo de Dios y es un templo santo. No construimos las vidas con las migajas ni los desechos del mundo. Los construimos con los tesoros de la palabra de Dios y del Espíritu Santo de Dios, porque Él mora allí. Dice el capítulo 6, versículos 19 y 20.
¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprado por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. En más de una ocasión hemos escuchado, bueno, mi vida es mía. Punto. Yo creo en Dios, yo busco a Dios, yo oro a Dios, yo creo que esta es la palabra de Dios, pero mi vida es mía. Nadie me va a decir lo que tengo que hacer. Y acá Pablo les dice, habéis sido comprados. ¿Pero qué compró Dios en nosotros? ¿El espíritu? ¿El alma? ¿El cuerpo? ¿Qué fue lo que compró Él? Todo. Todo. Dice, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu. Las dos, no una o la otra, las dos. Glorificad a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu. Imagino en la ciudad de Corinto, una de las ciudades más bellas de su tiempo, preciosas estructuras griegas con sus columnatas, con sus adornos especiales en las esquinitas, templos lindos para ver las ruinas. Esas ciudades son motivo de turismo, para sacar fotos, para verlas, para apreciarlas, todas esas estructuras o lo que pudieron ser esas estructuras. Y Pablo, en medio de esa cultura, a la gente fascinada con los templos para los diferentes dioses que había, le dice, ustedes son templos. Ustedes son templos. Dice el versículo 12, el mismo versículo dice, ¿por qué les dice eso? Dice, todas las cosas me son lícitas, mas todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Las viandas para el vientre y el vientre para las viandas. Pero tanto al uno como las otras destruirá Dios. Porque el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. Y el que levantó al Señor también a nosotros nos levantará con su poder. ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? O sea, Pablo dice, el cuerpo también para Dios es importante y lo levantará, no solamente lo levantará, sino lo transformará en un cuerpo semejante al de la gloria suya. Y esa es nuestra real esperanza. Un pasaje más, 2 Corintios, capítulo 6. 2 Corintios 6, 18. Y seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice Señor Todopoderoso. Por los versículos anteriores, versículo 16, dice, ¿y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Por lo tanto, salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo. Y yo os recibiré y seré a vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Dios Todopoderoso. ¿Cómo se es hijo e hija de Dios? Mirando lo que pasa en nuestros templos. Mirando cómo permitimos o no permitimos que se contaminen nuestros templos. Mirando con quién me junto y con quién no me junto. Incluso dice eso, porque dice el versículo 14, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia, y qué comunión la luz con las tinieblas, y qué concordia Cristo con Belial, y qué parte creyente con el incrédulo, y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos. Todo está en la misma caja, ¿no? Dentro del mismo rango. Y decimos, no, una cosa es la comunión que yo tenga con el incrédulo, es un asunto de mi vida, yo sé cómo manejarlo. No. Dice, acá lo separa. Dice, ¿qué parte tiene el creyente con el incrédulo? Que sea muy superficial, esa parte, que no te afecte. ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Ustedes son los templos del Dios viviente. Versículo 7.1 dice, así pues,
Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de espíritu. No, dice, de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Un ser íntegros, íntegros como templo delante de Dios. Esta conexión es la que hace Jesús allí en Jerusalén. Esta conexión directa entre el templo de Jerusalén y lo que sucedía dentro. ¿Sí? El templo de su cuerpo y después en esa enseñanza ustedes son el cuerpo del Señor Jesucristo. Dice Romanos 12:1. Dice que no nos conformemos a este siglo, sino que seamos transformados en la renovación de nuestro entendimiento. Dice, y que presentemos nuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, y eso es nuestro culto racional. Culto racional es presentar nuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Que no haya un despropósito en nuestras vidas en cuanto al propósito divino. A veces hay propósitos particulares, pero que no tienen nada que ver con el propósito divino. Ahora la pregunta es, ¿cuándo fue la última vez que se encendió el celo, nuestro celo por este templo, por lo que sucede allí? Decir, ¿por qué hice eso? Porque a veces podemos equivocarnos muchísimas veces y nos vamos a seguir equivocando. Que nunca se deje de despertar ese celo. Que me lo tenga que volver a decir una y otra vez. ¿Por qué lo hice? ¿Por qué pensé eso? ¿Por qué reaccioné así? O sea, porque eso no es del Señor, eso no es lo que Él le agrada. O sea, que me siga despertando ese celo es bueno. O sea, es malo que me suceda, ¿no? Pero que nunca se apague ese celo. Que nunca se apague ese celo como al inicio del ministerio del Señor Jesucristo. Al final del ministerio vuelve a hacerlo nuevamente. Tal vez, viste que tus fuerzas, capaz le ha pasado más de uno acá, se ha dado cuenta de repente al final de una semana y el 100% de mi fuerza estuvo destinado para mí mismo, para mis propósitos terrenales y nada para el Señor. ¿Se ha despertado ese celo en ti alguna vez? Esperemos que sí, que aprendamos a despertarlo. Tal vez tuviste que reprenderlo. ¿Cómo es que puse estas prioridades primero? Siendo que el Señor está esperando otras cosas. ¿Cómo es que lo postergué? ¿Cómo es que postergué el estudio, la lectura, la oración? Ese celo, no lo apagues. Manténlo encendido. Manténlo encendido porque es lo que nos permite de vez en cuando volcar las mesas que se nos van formando dentro del corazón. Volcar, abrir las jaulas a las palomas que se vuelen. Un cuerpo, un templo que no rinde cuentas a Dios es un recinto desolado y en ruinas. Y así quedó después destruido el templo de Jerusalén por los romanos. Desolado, destruido y en ruinas hasta hoy día. Hasta hoy día no se ha levantado de nuevo porque se convirtió en un despropósito. Cuando nacemos de nuevo, ya que mantenemos esa figura del templo, se encienden las lámparas del lugar santo, se prenden el incienso de las oraciones y empiezan a elevarse oraciones a Dios. Se purifica la mesa del propiciatorio a través de la sangre de la expiación del Señor Jesucristo cuando oramos, cuando pedimos perdón, cuando vamos a Él, y el templo vuelve a tomar su esplendor y su vida a tal punto que podemos levantar nuestras manos y dar gloria a Dios y alabanzas a su nombre. Ahora, cuando nacemos de nuevo y todas esas cosas empiezan a suceder en nosotros, ¿a quién vamos a poner de director luego allí para que dirija todo? Pero los romanos fueron los que pusieron al sumo sacerdote allí para dirigir aquel templo, porque era carnal, era manipulable. A veces ponemos al espíritu o a la carne. ¿A quién ponemos de director para que nos dirija? No es lo primordial
lo que sucede en el recinto de las paredes acá. Porque lo que sucede acá adentro es solo un reflejo de lo que sucede aquí dentro. Si acá en el recinto encontramos frialdad, ¡ah, qué iglesia fría! ¿Qué sucedió realmente? ¿Dónde está realmente la frialdad si no es en este templo? En cada uno de nuestros templos y nuestros corazones. Si encontramos mundanalidad en una iglesia, show, espectáculo, ¿dónde realmente hay mundanalidad primeramente? En los corazones, en los templos de aquellos que están allí sentados. Pero al mismo tiempo si encontramos alabanza, amor, piedad, regocijo en una congregación. ¿Qué significa eso? Que lo está viendo en los templos particulares. Es lo que sucede en el conjunto es solamente un reflejo de lo que sucede en lo personal. Para terminar, ya se nos va un poquito la hora, en Romanos capítulo 6, versículo 13, Romanos 6:13 dice: ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumento de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavo para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte, o sea de la obediencia para justicia? Pero gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados, y libertados del pecado, venisteis a ser siervos de la justicia. Y después sigue hablando de necesidad de presentar nuestros miembros para Dios, no para la inmundicia. O sea, porque nuestros miembros, nuestras recámaras, nuestros rincones son de Él. Y allí se debe rendir un culto a Dios. Aún en las porteras, en las puertas de la vida, del ser, ¿no? A veces, como en los castillos, ya que estamos hablando de la figura esa, en los castillos había una puerta grandota que de repente se bajaba y permitía la entrada o salida de los jinetes, de la gente. A veces lo que entraba no era bueno y lo que salía a veces no era bueno tampoco. Eso pensando en la ilustración, por ejemplo, de ese puente que baja, que es la lengua. Cuando se abre la puerta, baja ese puente, que es la lengua. Dice Santiago capítulo 3, versículos 9 y 10, dice que una misma fuente no puede dar agua dulce y salada. Con la misma boca que bendecimos al Dios y Padre que está en los cielos, no podemos maldecir a los hombres. Ah, pero hay hombres que se lo merecen. Decimos los no cristianos, ¿no? Hay hombres que hacen maldades aquí, maldades allá y se merecen nuestras maldiciones. No, eso no es lo que dice la Biblia. La Biblia dice, si esto es un miembro de este templo, que saca siempre lo mismo. Bendiga a Dios, que hayan alabanzas a Dios y a su palabra. Pero si tengo que decir aquello de fulano de mengano, es porque ya está en otra recámara guardado que tampoco debe estar allí. Tampoco debe estar allí, ¿no? Debemos ir aprendiendo a limpiar nuestros templos de lo que haya que limpiarlo. Y el último pasaje, hasta podemos memorizarlo si quieren, para el domingo que viene, 1 Tesalonicenses 5:23, pues una linda práctica memorizar. 1 Tesalonicenses 5:23. Le vamos a pedirle al nuevo seminarista recibido que se encargue durante las alabanzas de tomar nota y decir a ver quién memorizó, quién no, y traigan los premios también. Dice, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sean guardados irreprensibles para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Precioso versículo para memorizar y luego ver
cómo lo ponemos en práctica, porque tenemos muchas cosas para poner en práctica allí. ¿Te consume el celo de tu vida para la gloria de Dios? Casi sea que de vez en cuando tengamos esas reacciones contra nosotros mismos. ¿Por qué no lo hice? ¿O por qué hice así? ¿O por qué hice así? Porque esas reacciones son las que me permiten tener esos, como cuando me voy durmiendo, esos destellos de luz para reaccionar y hacer algo al respecto. Vamos a orar. Padre, damos gracias por este tiempo, por tu palabra. Damos gracias, Señor, por tus grandes misericordias para con nosotros, en las cuales no nos consumen, Padre, sino que eres amplio en perdonar, amplio en paciencia para aguardarnos día a día. Padre, ayúdanos en nuestras debilidades, ayúdanos a ir disponiendo nuestras vidas poco a poco, paso a paso, lugar a lugar, Señor, rendidos a tu nombre, a tu presencia, a tu gloria, Dios. Padre, bendice a los presentes en sus diferentes necesidades en este aspecto, Señor. A los ausentes también guárdales. A los que escuchan el audio, Señor, ten misericordia de sus vidas y permíteles, así como a nosotros, guardar todo nuestro ser irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo, en la cual amamos y esperamos. En su nombre oramos. Amén.